Muy buenas noches, amados hermanos. Estamos listos esta noche para dar inicio a una nueva lección, pero una nueva lección que da continuidad a la lección anterior, porque esta es la lección número 9, pero en la lección número 8 de este curso, Hermenéutica, el método, estuvimos estudiando la manera en que las sectas leen mal y por lo tanto usan mal la escritura. Pero ahora vamos a ir específicamente a los cuerpos denominacionales, es decir, aquellos grupos que específicamente se deslindaron de la iglesia apóstata y empezaron a tener su propia organización y doctrinas, pero aún conservando ciertas doctrinas de la iglesia apóstata original. Así que hoy la manera en que las denominaciones leen mal y usan mal la escritura. La obediencia a la verdad de Dios es absolutamente esencial para que una persona perdida pueda ser liberada de la esclavitud del pecado. Esto lo dice Juan 8:32, como lo sabemos muy bien. Para convertir personas se debe condenar el pecado en la predicación que realizamos y se debe informar al pecador de que es culpable y por lo tanto que está perdido ante Dios o ante el tribunal de Dios. Hay ocasiones en las que la verdad trae dolor a aquellos que violan la voluntad de Dios. La palabra de Dios es representada en la Escritura, en Efesios 6:17, por ejemplo, como la espada del Espíritu. Es más cortante, dice la palabra también, que una espada de doble filo, como lo ha registrado el autor de Hebreos en el capítulo 4 y versículo 12 de su libro. La verdad debe presentarse con amor, con temor, pero con mansedumbre, dicen los textos de Efesios 4:15 y de Primera de Pedro 3:15. En el día de Pentecostés, cuando los asesinos de nuestro Señor oyeron al apóstol Pedro predicar la verdad, ellos se compungieron de corazón, registra Lucas en Hechos capítulo 2, versículo 37. Dios, a través de su palabra, nos hace ver nuestra pecaminosidad. Amados, esto nos lleva al primer punto de nuestra lección, que no es más que recordar lo que nos exhorta el apóstol Pablo o el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo y lo que escribe al evangelista Timoteo en la segunda carta, el capítulo 2 y el versículo 15. Por favor, me comparten esa lectura. La tenemos en pantalla, segunda de Timoteo 2:15. Hermano Joel. Dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Gracias. Es una cuestión grave pervertir la verdad de Dios. Aquellos que lo hagan perderán sus almas, porque la Biblia dice que debemos usar bien o trazar bien o con precisión la palabra de verdad. Aquellos que no lo hagan se perderán. Gálatas 1:8 al 9 así lo manifiesta y segunda de Pedro 3:15 y 16. Hermanos, nosotros no necesitamos un nuevo evangelio para nuestra era moderna, como tampoco necesitamos un nuevo y diferente sol para nuestro planeta. Tampoco necesitamos una nueva iglesia para nuestra generación. La iglesia de Cristo fue edificada para todas las generaciones. Por favor, ¿qué dice Efesios capítulo 3, versículo 21? ¿Quién nos comparte esa bella lectura que también viene del Espíritu Santo, pero a través del apóstol Pablo? Efesios 3, versículo 21. ¿Quién nos comparte la lectura, por favor? Amén. Perdón, ahí es que no tengo para mano. 21. A él sea la gloria en la iglesia de Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, Christopher. Dice que la iglesia es para todas las edades y que dará gloria a Dios en todas las edades o en todas las épocas. Nosotros no necesitamos en religión nada más novedoso que la verdad que es expuesta en el Nuevo Testamento. La verdad fue completamente revelada y entregada en el primer siglo y antes de que murieran los apóstoles. Judas 3 dice que nos fue entregada una vez y para siempre. Entonces, esto nos lleva a una parte básica o fundamental del estudio de la Escritura, como lo es entender las diferencias entre el Antiguo y Nuevo Testamento, que aunque sé que en otros cursos, en otras lecciones, lo hemos repasado, pues es requisito de este curso de hermenéutica repasar estos conceptos y tenerlos bastante claros.
La Biblia está dividida en dos grandes y principales divisiones, como lo son el Antiguo y el Nuevo Testamento. El Antiguo contiene 39 libros que comienzan con Génesis y concluyen con el libro de Malaquías. El Nuevo Testamento tiene 27 libros, comienza con Mateo y concluye con el último libro de la Biblia, que es el Apocalipsis. El Nuevo Testamento, pues, es en este momento, aunque toda la escritura es inspirada por Dios, el Nuevo Testamento en especial es la revelación actual de Dios para nuestras vidas. Es el que contiene la voluntad sellada por la sangre de Cristo y que debe identificar la práctica y la creencia de los cristianos. David, el que fue un escritor y profeta del Antiguo Testamento, respecto a lo que él escribió, dice, o por lo menos el profeta así lo registra en el segundo libro de Samuel, capítulo 23, versículo 2, el Espíritu de Jehová ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi lengua. Pedro dijo que en las escrituras del Antiguo Testamento hablaba el Espíritu Santo. Esta expresión la podemos encontrar en Hechos, capítulo 1, versículo 16. De igual manera, el Nuevo Testamento es inspirado por el Espíritu Santo, quien guió a sus escritores a toda la verdad, según Juan, capítulo 16, versículo 3. Entonces, como mencionaba en una línea anterior, vivimos bajo la autoridad de Dios, tal cual está manifestada en el Nuevo Testamento. Damos la bienvenida a nuestro hermano Juan Contreras. Cristo tiene ahora toda autoridad en el cielo y en la tierra, según Mateo 28, 18. El Antiguo Testamento es inspirado y parte de la Biblia, pero no estamos bajo su autoridad como un sistema específico de religión. Podemos ver esto en Colosenses 2:14, en Jeremías 31, 31 al 34, y en Hebreos capítulo 8, los versículos 6 al 13. También debemos recordar que ha habido 3 dispensaciones o eras o leyes bajo las cuales Dios ha gobernado al hombre. Señalamos que la era patriarcal era una religión familiar y estuvo en vigencia desde Adán hasta Moisés. Luego, desde Moisés hasta Cristo Jesús, los judíos estuvieron bajo aquello que el mismo apóstol Pablo en Gálatas 1, 13 al 14 identifica como judaísmo. Los gentiles no estaban bajo la ley, sino que continuaron bajo la ley patriarcal. Podemos leer Deuteronomio 5, 1 al 5 y Romanos 2, 14 al 15 respecto a este punto. Los gentiles estaban alejados, estaban separados, eran extraños hasta ese entonces, pero dice la Escritura que ahora hemos sido acercados mediante la sangre de Cristo. Podemos, leer de esto en Efesios capítulo 2, los versículos 11 al 16. Desde el día de Pentecostés, de Hechos capítulo 2, vivimos bajo la dispensación cristiana o la ley cristiana o el sistema cristiano. Vivimos bajo la gran comisión de la cual se registran sus palabras en Mateo 28, 18 al 20, con las instrucciones del Evangelio para la salvación de toda criatura. Damos la bienvenida también a nuestro hermano Daniel Hernández. Marcos 16, 15 al 16 registra también esta gran comisión. Antes de la muerte de Cristo y de la abolición de la ley del Antiguo Testamento, se dio una comisión limitada. Recordemos que se le encomendó a los apóstoles y a los 70 que solamente le enseñaran a los judíos, que solamente recorrieran y predicaran en el territorio de Israel y a los israelitas. Mateo capítulo 10, versículo 5, así lo atestigua. La Gran Comisión autoriza que se predique el Evangelio a todo el mundo. Podemos otra vez leer Mateo 28, 18 al 20 y verificarlo, y Marcos 16, 15 al 16. El primero que dice que debemos predicar a todas las naciones y bautizar personas de todas las naciones. Y el segundo que dice que debemos predicar el Evangelio a toda criatura. Dios no hace acepción de personas. Lo menciona el apóstol Pablo en Hechos 10, 34 al 35, y es así. Ahora Él ha incluido a los gentiles. Así que hay un solo rebaño y un solo pastor, como era el plan de Dios, como lo manifestó nuestro Señor Jesús en Juan capítulo 10,
versículo 16. Pablo dice que los gentiles ahora son coherederos del mismo cuerpo, ese cuerpo al que la Biblia llama la iglesia, y son partícipes de la promesa de Dios en Cristo Jesús mediante el Evangelio. Efesios 3:6 y Gálatas 3:26 al 28. Estoy pasando bastante rápido sobre estos conceptos, estoy citando los textos y algunos no estoy deteniéndome en su contenido por el hecho de que es un material, otra vez, que ya hemos estudiado en estos cursos, que debimos dominar incluso antes de esos cursos y que ahora mismo solamente funcionan en nuestra lección para poner una base, un fundamento para lo que luego vamos a estar discutiendo. Amados, el evangelio debía predicarse primero a los judíos y luego a los gentiles. Pablo lo manifiesta en Romanos 1:16. El nuevo nombre que se nos regaló, que se nos asignó de parte de Dios, el nombre cristianos, fue dado después de que se convirtieron los gentiles. Amados, eso es maravilloso, que hayamos tenido el privilegio de que Dios esperara hasta que nuestra gente entrara al reino de los cielos para asignarnos un nombre que los judíos no podían decir que era exclusivo para ellos, que no lo podíamos usar nosotros porque no éramos dignos, sino que Él esperó que entráramos para darnos a todos por igual un mismo nombre, el precioso nombre cristianos. Isaías 62:2, Isaías 56:5 prometen que habría esta nueva identificación espiritual. Los discípulos fueron llamados cristianos, como bien sabemos, en la ciudad de Antioquía, después de la conversión de Cornelio, Hechos 10 y Hechos 11:26. Cristo murió por todas las personas, dice Hebreos 2:9, pero no todos serán salvos porque no todos obedecerán el evangelio. Y solamente los que obedezcan el evangelio serán salvos. Recuerde lo que dice Hebreos 5:8 al 9, que el Señor Jesús ha venido a ser autor de salvación para los que le obedecen. Mateo 7:13 al 14 dice que hay delante de cada persona dos caminos y dos puertas, y dependiendo de cuál de ellas tome, así será su destino en salvación o en condenación. Y Lucas capítulo 6, versículo 46, que va en la misma línea. Jesús dijo en Marcos 16:16, un texto que va a ser muy importante para nuestra lección esta noche. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Jesús edificó su iglesia, según Mateo 16:18 y Romanos 16:16. La salvación está en su iglesia, según Efesios 5:23 y Hechos 2:47. Dice que Él es el salvador del cuerpo en ese primer texto. Y en el segundo dice que los salvos eran agregados o añadidos a la iglesia. Cristo es el propietario, el salvador de la iglesia. Cristo es su edificador. Cristo es su cabeza. La iglesia ha sido comprada con su sangre, dice Hechos 20:28. Edifiquemos sobre Cristo, la roca de los siglos, y no sobre la arena, no sobre las doctrinas y mandamientos de hombres, como hemos estado estudiando en el curso de los martes y como lo exhorta la Escritura en Mateo 7:24 al 27, 15:9 y Colosenses 2:20 al 23, advirtiéndonos de que no nos enredemos en las filosofías, en las ideas, en las opiniones, en las tradiciones humanas, porque estaríamos poniendo en riesgo nuestra salvación. Amados, decía que este pasaje de Marcos 16:16 iba a ser un pasaje clave en nuestra lección, porque es uno de los pasajes que vamos a utilizar como ejemplo, uno de los más conocidos, el que más debe estar en nuestra boca, el que más debemos, uno de los que más debemos compartir con nuestras amistades, con nuestros familiares, con nuestros vecinos, en nuestro evangelismo, Marcos 16:16. No hay razón justificable para que alguien no entienda y obedezca el evangelio, porque Jesús dijo claramente en este pasaje, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Consideremos la primera parte de la oración, porque esta es una oración declarativa, compleja respecto al tema de la salvación.
Su declaración principal es, será salvo, porque el tema del texto es la salvación. La pregunta es, ¿quién será salvo? Si la declaración principal no estuviera modificada por una cláusula limitante, aquí se estaría afirmando que hay una salvación universal, es decir, que todas las personas en el mundo, sin importar lo que hagan o no hagan, van a ser salvos. Eso es lo que diría si este texto no tuviera cláusulas limitantes. La declaración principal es modificada por una cláusula restrictiva o limitante. Note, la frase será salvo. ¿Quién será salvo? La respuesta del Señor en la misma oración es, el que creyere y fuere bautizado será salvo. El Señor no dice, el que creyere será salvo. Tampoco dice, el que sea bautizado será salvo. Entonces, ¿qué dijo el Señor? Él dijo, el que creyere y fuere bautizado será salvo. En este pasaje, la fe y el bautismo están conectados mediante la conjunción coordinante y creyere y fuere bautizado. Las conjunciones coordinantes unen elementos de igual jerarquía, que tienen el mismo valor, el mismo significado, la misma importancia. La fe y el bautismo están unidos en esta oración para obtener el mismo resultado, que es la salvación. El que creyere es el ítem número 1 y fuere bautizado es el ítem número 2 y será salvo es el ítem número 3. Jesús dijo en la oración completa, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Tan simple y claro que es todo lo anterior, y a pesar de lo grave que es pervertir la palabra de Dios debido a las profecías y debido a las condenaciones que atrae sobre sí la persona que decide tomar la escritura y tergiversarla, o ir directamente en contra de una declaración bastante sencilla, plana de la escritura, que no hay forma de malinterpretarla, que no hay forma de darle vuelta, sino simplemente rechazarla por orgullo, rechazarla por un deseo de establecer nuestra sabiduría o nuestra opinión, a pesar de todas las advertencias que la escritura da respecto a eso. Los denominacionales enseñan que el que cree y no es bautizado será salvo. La pregunta es, ¿a quién le creerá usted? ¿A quién le creerán las personas que luego escucharán esta lección? ¿A los falsos maestros o al Señor Jesucristo? Cuando Jesús dijo, el que creyere y fuere bautizado será salvo, esto es equivalente a que dijera, fe más bautismo es igual a salvación. El mundo denominacional enseña algo como la fe sin bautismo es igual a salvación. Según los predicadores denominacionales, usted debe restar el bautismo a la fe y será salvo, sin importarles lo que ha dicho el Señor, clara, literal y de manera muy sencilla. Hermanos, mantengan en mente, por favor, que la fe más la salvación es igual, la fe más bautismo es igual a salvación. Y eso fue lo que dijo nuestro Señor. Aquellos que no creen en lo que dijo el Señor, frecuentemente tergiversan el asunto y argumentan de la siguiente manera. Ellos dicen, el Señor no dijo que el que no creyere y no fuere bautizado será condenado. Dicen que si el bautismo es una condición de salvación, ¿por qué Jesús no hizo de su no aceptación una condición de condenación? Si el que no cree se condena, dice, ¿por qué no puso que también el que no se bautiza se condena? Entonces concluyen que el bautismo no es una condición para salvación. Pero la respuesta a esto es sencilla. La incredulidad es una condición de condenación. Un incrédulo no tiene que cometer ningún acto más, ningún acto adicional de desobediencia para ser condenado. Jesús dijo en Juan 3:18, el que no cree ya ha sido condenado. Entonces es innecesario decir, el que no cree y no se bautiza y no se arrepiente y no confiesa y no se hace miembro de la iglesia del Señor y no persevera en la doctrina de los apóstoles y no es fiel en una manera santa y piadosa de vivir
y no persevera hasta el fin, será condenado. Imagínense que el Señor, y no ofrenda, y no participa de la cena del Señor, y no se mantiene en un matrimonio honroso, en un lecho sin mancilla, y se tendría que el Señor mencionar todas las doctrinas y todas las condiciones que hacen que una persona sea un servidor fiel, para entonces al final decir, será condenado. No es necesario. Desde el momento en que no cree, Juan 3:18 dice, ya ha sido condenado. Por eso él se queda en eso, allí dice, y el que no cree será, o el que no creyere, será condenado. Jesús expone dos condiciones de salvación, la fe y el bautismo. Y él menciona solamente una condenación, una condición para condenación, que es la incredulidad. Y una es suficiente. No necesitas cometer 20 pecados para condenarte en el infierno. Un pecado del cual no te arrepientes, un pecado en el cual vives, el cual continúas practicando, es suficiente para ir al infierno. Como una persona que viva en diferentes tipos de pecados irá al mismo lugar y estará allí al lado tuyo, hipotéticamente hablando. Yo espero que ninguno de los que está en esta sala y ninguno de los que nos escuche después, incluyendo a Steven, que definitivamente no pudo llegar, vayan a ese lugar. Definitivamente que no. Nadie puede descartar lo que Jesús enseñó en Marcos 16:16. Creyere es en el idioma griego, que debe ser tomado en cuenta aquí, porque el idioma griego es el idioma que eligió el Espíritu Santo para revelar el Nuevo Testamento. Así que cuando yo leo mi Biblia en español, debo saber que también necesito consultar el idioma original, la palabra en su idioma original, porque de esa manera tendré exactamente, precisamente el término y el significado que el Espíritu Santo pretendía o se propuso comunicar a través de estos textos. Creyere es un participio de aoristo y fuere bautizado es un participio de aoristo, ya que el participio de aoristo, dice la gramática griega, nunca señala una acción que se lleve a cabo después de la acción del verbo principal. Ni creer ni ser bautizado pueden ocurrir después de la salvación. No puede usted salvarse primero y después creer. No puede salvarse primero y después bautizarse. No. Como el Espíritu Santo eligió dos términos, dos expresiones que en la gramática griega están dentro de la categoría de participios de aoristo, la regla de los participios de aoristo dice, cada vez que en una oración se encuentren participios de aoristo, esas acciones habladas por el participio tienen que realizarse para poder obtener lo que dice el verbo principal. ¿Okay? Ambas cosas deben ocurrir para que alguien sea salvo. Los bautistas que se oponen a esta explicación, que se oponen a esta doctrina que es la bíblica, también creen, por otro lado, que el señor Archibald Thomas Robertson, que tenemos en pantalla, y el profesor Ray Summers, que no pude conseguir una foto de él, aparentemente no le gusta tomarse fotos, están para ellos, y yo creo que para todos los que estudiamos en un momento dado esta materia, entre los más grandes eruditos en griego que han existido. El señor A.T. Robertson o A.T. Robertson sería o fue considerado el erudito en griego más competente, el más grande, el más renombrado del siglo XIX. Y este señor dice cosas interesantes acerca de esta regla que les mencionaba cuando encontramos verbos que están en participio de aoristo. ¿Qué dice, Carlos, por favor? Charlie, ¿qué dice el señor A.T. Robertson acerca de esta regla? Dice lo que está escrito aquí, ¿cierto? Por favor, sí. El griego nunca utilizó el participio de aoristo para una acción posterior. El participio de aoristo nunca presenta una acción posterior. Correcto. Bien. Interesante. Ray Summers dice, el participio de aoristo indica acción que precede, que está antes de la acción del verbo principal. Como se sabe generalmente, el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Como ya hemos declarado,
ambas cosas, creer y ser bautizado, son participios de auristo. Te preguntará, hermano, ¿y cómo sabemos eso? Bueno, le toca estudiar un poco de griego. El día de ayer, exacto, el día de ayer que estaba haciendo unas diligencias con un hermano, de pronto tiene un libro así, me dice, hermano, este libro se lo voy a regalar porque la verdad es que yo he tratado de leerlo, pero no entiendo mucho, ¿no? A mí no me va a ayudar mucho, así que voy a dárselo a usted, que me imagino que para usted sí va a ser muy útil. Cuando veo es gramática elemental del griego del Nuevo Testamento por Davis. Es fenomenal, ese libro es tremendo. Eso sí, aconsejable es que estudie un curso un poquito más básico, porque el de él es básico según él, pero de pronto para el que lo toma por primera vez es un poco complejo. Entonces hay otros que todavía son más sencillos, más concisos, y yo recomiendo que primero se estudie uno de ellos y luego entonces con el de Davis. Pero fenomenal, yo estaba muy contento porque el hermano me estaba regalando algo que es una herramienta fabulosa, fabulosa. Qué lástima que a veces pues no sabemos lo que tenemos. Bien lo dice el dicho, ¿no? Valga la redundancia, aunque creo que allí no hay redundancia, es que lo dice el dicho. Una cosa es un verbo y la otra es un sustantivo, ¿no? Sustantivo o adjetivo. El profesor A.T. Robertson, que fue un destacado gramático griego de los bautistas, dijo esto con gran razón. El griego nunca usa el participio de auristo para una acción posterior, en este caso al verbo principal. Además, el doctor Ray Summers, destacado profesor y gramático griego bautista, en su libro también Fundamentos del griego del Nuevo Testamento, concuerda con Robertson y con Davis, el coautor del libro de Robertson, en que el participio de auristo nunca indica acción posterior a la acción del verbo principal en una oración. ¿Qué significa todo esto? Simplemente significa que cualquiera que sea la acción indicada por un participio de auristo no puede seguir, no puede estar después de la acción mencionada en el verbo principal de esa misma oración. Ya que en griego la frase será salvo, que está, según la gramática griega, en futuro pasivo indicativo, esa es la expresión principal, es la acción o el verbo principal de esa oración. Ya que ese es el verbo principal y ya que tanto la expresión creyere como la expresión fuera bautizado son participios de auristo en el griego original, este pasaje constituye una prueba rotunda, contundente, definitiva, tanto de la inspiración bíblica como el Espíritu Santo eligió tan precisamente estos términos para comunicar su doctrina, como también constituye una prueba de que el bautismo viene antes, no después de la salvación. Por lo tanto, el pecador inconverso no se salva hasta que sea bautizado mediante la autoridad de Jesucristo. Mateo 28, 18 al 20 y Marcos 16, 15 al 16, así lo corroboran. Confío en que todos los que escuchen esta lección considerarán honestamente la necesidad del bautismo debido a los siguientes puntos. Primero, el bautismo está entre el pecador y la salvación de su alma, según Marcos 16, 16. Si la persona no se bautiza, no será salvo. Dos, el bautismo está entre el pecador y el perdón de pecados. Hechos 2:38 así lo atestigua. Si no se bautiza, no recibirán el perdón de sus pecados. Tres, el bautismo está entre el pecador y la adopción como hijos de Dios. Esto lo menciona Gálatas 3, 26 al 27. Cuatro, el bautismo está entre el pecador y la bendición de poder lavar todos sus pecados. Perdón, podemos leer de esto en Hechos 22, 16. 5. El bautismo está entre el pecador y el derecho, el privilegio de estar en Cristo, según Romanos 6, 3 al 4. 6. El bautismo está entre el pecador y tener el privilegio, la gracia, la bendición de recibir los beneficios de la sangre de Cristo. Romanos 6, 3 y el 42
Juan 19, 33 al 34, dan testimonio de esto. Entonces, amados, espero que hasta aquí, hasta esta parte de nuestra lección, el texto de Marcos 16, 16, ¿qué nos dice? Primero, nos dice cuál es la verdadera doctrina respecto a la salvación, respecto al plan de salvación, respecto al momento en el que un pecador inconverso puede convertirse verdaderamente en un hijo de Dios, puede decir que ha alcanzado la salvación por la gracia de Dios. Pero al mismo tiempo, que es el punto de nuestro curso, al mismo tiempo nos muestra o nos enseña que las denominaciones leen mal y por lo tanto usan mal la escritura. Si ellos tan solo fueran lo suficientemente honestos como para, por un lado, reconocer que A.T. Robertson y Ray Summers son personas demasiado, o fueron personas demasiado competentes, autoridades en el idioma en el cual fue escrito el Nuevo Testamento, que ellos citan y respetan para todo lo demás que enseñan y discuten, deberían también leer esta parte y reconocer que ellos no están hablando a título personal, no están hablando tratando de favorecer una doctrina personal, están simplemente detallando la norma de la gramática griega, que no la establecieron ellos tampoco, no la estableció la Iglesia de Cristo, no la estableció la Iglesia Bautista. La gramática griega es propia de ese idioma y se ha estudiado a través de estos grandes personajes, específicamente en su contexto, de acuerdo a si es griego clásico, si es griego koiné, si es griego moderno, dependiendo la era, la etapa, y el tipo de griego, pues asimismo los especialistas se han dedicado a identificar estas reglas y hacer quienes nos comuniquen estas reglas a todos por igual. Porque A.T. Robertson y Ray Summers no escriben solamente para los bautistas, no escriben solamente para la Iglesia de Cristo. Son eruditos fueron eruditos para toda la humanidad, para toda persona que pudiera consultar sus obras, que son de referencia mundial, son autoridades reconocidas a nivel mundial. Así que cuando usted ve un libro de A.T. Robertson o de Ray Summers, le recomiendo en cuanto a el idioma griego que lo adquiera, porque va a tener una obra fenomenal, una herramienta poderosísima para comprender mejor el Nuevo Testamento en su idioma original. Ya cuando ellos escriben de temas doctrinales o cuando dentro de sus léxicos empiezan a interpretar o a dar sus opiniones, definitivamente que usted tiene que pasar eso por la criba de la palabra de Dios, por el filtro de la palabra de Dios. Cuando usted vea que concuerda con la palabra de Dios, amén. Cuando usted vea que no concuerda con la palabra de Dios, recuerde, ellos son expertos en griego, pero cuando entran a opinar o entran a comentar como maestros o como predicadores, pues ya es otra cosa, porque allí lamentablemente pues voluntariamente abandonan su erudición y empiezan entonces a recalcar doctrinas que en realidad si aplicaran sus conocimientos, si aplicaran su profesión, pues no podrían respetar esas doctrinas. Pero como pueden ver en el caso específico de Marcos 16, 16, ellos sí respetan esta ley, respetan la gramática y a pesar de lo que enseña su iglesia, ellos expresan la regla con toda honestidad y transparencia. Así que no hay excusa, no hay excusa. Allí está la regla, simplemente la tienen que aplicar. Bien, vamos a ver si podemos, nos da el tiempo, no es que nos queda mucho, nos da el tiempo para ver un poquito el tema, otro tema más en el que las denominaciones leen mal y usan mal la escritura. Un poquito para mí también, por favor. Acá hoy sí tenemos asistencia técnica. Vamos entonces a ver el bautismo y las obras. Y voy a pedir que me asistan, por favor, con la lectura en Santiago capítulo 2, los versículos 17 al 26. Santiago 2, 17 al 26, por favor. Amén. Adelante, Chris. Del 17, hermano, ¿hasta qué versículo, perdón? Del 17 al 26, por favor. Muy bien. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras.
Muéstrame tu fe sin obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas quieres saber, oh hombre vano, que la fe sin obras es muerta. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Muchas gracias, Chris. Excelente lectura. ¿Qué nos dice esta lectura? Bueno, las escrituras enseñan acerca de la fe y también enseñan acerca de las obras. Vamos a leer otros pasajes al respecto. Vamos a pedir a otros que también nos colaboren. Tenemos Efesios 2, 8 al 9. Alguien que se comprometa con esa lectura, porque voy a mencionar tres más. Alguien con Efesios 2, 8 al 9, Joel. Alguien con Santiago, bueno, Santiago 2, 14 y 2, 24 lo leímos. Así que vamos a alguien más con Tito 3, 5. Antes de darle paso a Joel. Tito 3, 5, ¿quién lee después de Joel? El hermano Daniel. Bien, entonces empezamos con Efesios 2, 8 al 9, hermano Joel, por favor. Amén, dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Gracias, hermano. No por obras, dice ese texto, no por obras para que nadie se gloríe. Pero, Daniel, ¿qué dice Tito 3:5? Por otro lado. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Gracias. Dice que nos salvó, sí. Dice, pero no por obras que nosotros hubiéramos hecho. Estos pasajes son contundentes respecto a que la salvación no es por obras. Pero bueno, sí vamos a leer alguien que no se haya apartado de la lectura de Santiago 2, porque ese es el texto que vamos a estar analizando. Así que por favor manténganse con esa lectura allí. ¿Qué dice el 2.14 y qué dice el 2.24 de Santiago? Por favor. Con gusto, hermano. ¿Listo, Chris? 14. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno me dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? ¿Y el otro cuál sería, hermano? El 24 me dijo. 24, por favor. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Gracias, Chris. ¿Qué le parece? Dice Efesios 2, 8 al 9, dice, no por obras para que nadie se gloríe. Tito 3, 5 dice, no por obras, porque nosotros las hubiéramos hecho. Pero Santiago, en el versículo 14 y en el versículo 24, específicamente o con más énfasis, dice que si no practicamos las obras a las que él está haciendo referencia, no seremos salvos solamente por la fe. Pareciera contradictorio esto, pero estos pasajes están en perfecta armonía los unos con los otros. La realidad es que hay una fe que salvará y hay una fe que no salvará. Hay obras que salvarán y hay obras que no salvarán. En Santiago 2, 14 al 16 hay una descripción vívida de la fe sin obras. Dice el versículo 14 que es una fe inútil. Dice ese mismo versículo 14 que es una fe de meras palabras. Dice ese mismo versículo 14 que es una fe que no salva. Además, es una fe muerta, según el versículo 17. Es una fe incapaz de dar una demostración, dice el versículo 18. Es una fe de demonios, es una fe que tienen los demonios, que podría identificar a un demonio, según el versículo 19. Es una fe imperfecta, según el versículo 22. Entonces, ha habido muchos esfuerzos para explicar esta gran sección de la Escritura.
ya que Santiago 2:24 refutaba la doctrina errónea de Martín Lutero de la fe solamente, pues él descartó el libro como un libro no canónico, como estuvimos discutiéndolo en otra lección, y añadió la palabra sola en Romanos 3:28. Vamos a leer ese texto, por favor. Romanos, capítulo 3, versículo 28. Romanos, capítulo 3, versículo 28, por favor. ¿Quién nos ayuda con la lectura? No estoy viendo, así que si alguien va a leer, por favor. Estoy a ver, antes que lea Daniel, permítame un segundo para ver si puedo tener aquí la expresión de Lutero. Ya va. Ok. Leamos Daniel, por favor. Romanos 3:28. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Bien, dice, gracias, hermano, dice la versión de Lutero, estoy buscándola aquí. Así que consideramos que el hombre es justificado por la fe sola, sin las obras de la ley. ¿Qué le parece? Eso no es lo que dice la Escritura. Eso es lo que quiso agregar Lutero para poder enfatizar aún más su doctrina. O sea, ¿hasta dónde llega el hombre? Encontró un libro con un capítulo fatal para su doctrina y dijo, este no es de Dios. Este libro no va a ir en mi traducción. Que la gente ni lea ese capítulo, porque es que el que lea eso se va a dar cuenta de que lo que yo estoy enseñando no es correcto. Pero él lo pintaba como, este libro no puede ser de Dios porque contradice a Pablo en lo que él explica en Efesios, en lo que explica en Romanos, y todavía para ayudar más a Satanás, le agregó la palabra sola al texto de Romanos 3:28. ¿Y qué dice la Escritura? Que añadir o quitar de la palabra de Dios lo pone a uno bajo la ira de Dios. Apocalipsis 22, los versículos 18 y 19. Otro esfuerzo de los denominacionales para explicar Santiago 2:17 al 26 es su afirmación de que el pasaje es aplicable a los cristianos, pero que no es aplicable a los pecadores inconversos. Que está diciendo que cuando ya tú eres cristiano, si tienes fe, debes añadirle obras para que mantengas tu salvación, pero que no puede ser aplicado a los inconversos, porque otra vez dicen que esto entraría en contradicción con las cartas de Pablo, donde según ellos se afirma lo contrario. Pero esta explicación es falsa, por lo tanto, es ilógica y es antibíblica. Es simplemente un esfuerzo para evadir la clara enseñanza de las Escrituras que muestran que el bautismo es necesario para que el pecador inconverso pueda tener o pueda obtener el perdón de sus pecados, que es lo que dice claramente Hechos 2:38. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros para el perdón de los pecados. La verdad es, hay dos clases de fe mencionadas en esta lectura o en esta sección, estas secciones de las Escrituras. Una fe que involucra únicamente la aceptación de un testimonio, como la que menciona Juan 12:42 y Santiago 12:19. Ya leímos el de 2:19 que dice que los demonios, en ese sentido, también creen y tiemblan. Ellos también aceptan un testimonio, el testimonio de la existencia de Dios. Y Juan 12:42, a ver quién lo tiene por allí a la velocidad de la luz para que nos lo comparta, por favor. Juan 12:42. Este es un tipo de fe, la fe que involucra únicamente la aceptación del testimonio. Juan 12:42, por favor. Estoy en otra pantalla, así que no estoy viendo. Me ayuda Carlos, por favor, con los que levanten la mano, dándoles paso, por favor. Muy bien, voy a leer Juan 12:42. Gracias, Carlos. Con todo eso,
aún los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga. Gracias, Carlos. Esta es una fe que no puede salvar. Esta es la fe a la que se refiere Santiago. Y aquí se está hablando de personas que no son cristianas. Son personas que pudieron llegar a ser cristianas, pero no lo hicieron. Le tenían más amor a las cosas terrenales, preferían la honra, la gloria, el respeto, los aplausos de sus contemporáneos que obedecer a Dios. Y los demonios, pues ya sabemos, es que en el caso de ellos, como se mueven en el mundo espiritual, ellos están totalmente conscientes de la existencia de Dios. No necesitan como nosotros argumentos intelectuales para llegar a esa conclusión, sino que ellos tangiblemente saben que Dios existe. Pero saber que Dios existe en el caso de ellos, o saber los gobernantes estos de Juan 12:42, que lo que Jesús enseñaba era la verdad, no les salvaba. ¿Por qué? Porque saberlo, aceptarlo, eso no los llevaba a obedecer, no los llevaba a cumplir con lo que pedía la voluntad de Dios. Por otro lado, hay otra clase de fe, que es una fe abarcadora, una fe comprensiva, no comprensiva de comprender, sino comprensiva, con H ahí en medio, la cual incluye la convicción, la confianza y la obediencia a Dios. Esta es la fe de la que habla Juan 3:16, es la fe de la que habla Efesios 2:8, es la fe de la que habla Romanos 5. También debería notarse que hay 3 tipos de obras mencionadas en las Escrituras. ¿Sí? 3 tipos de obras. Están las obras de la ley de Moisés, de las cuales ya leímos Romanos 3:28, y también de ellas hablan Gálatas 3:2, perdón. También están las obras de mérito humano, las que el hombre dice, oye, voy a ayudar aquí a toda una nación allá en África, o toda una tribu en África, o voy a ayudar a los más necesitados de mi comunidad, de mi ciudad, y piensan que al hacer eso, como dicen algunos, literalmente se ganan un escalón al cielo. Bueno, esas son las obras de mérito humano que rechaza a Dios como medios para obtener la salvación. De esas obras de mérito humano son de las que habla Efesios 2:9 y Tito 3:5. Y finalmente, en tercer lugar, y no por eso menos importante, están las obras de fe, de las obras de justicia, las obras de obediencia. Estas son las que hablan pasajes como Hechos 10:35 y Primera de Tesalonicenses 1:3. Vamos a esos pasajes, por favor. Primero, Hechos 10:35. Allí alguien que por favor levante la mano, Carlos me indica y le da paso. Y Primera de Tesalonicenses 1:3. Hechos 10:35 y Primera de Tesalonicenses 1:3. Por favor. Amén. Visto Cecilias. Sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Amén. Dice, hace justicia. Las obras son eso. Son acciones de justicia. Pero ¿quién establece esa justicia? Leamos Primera de Tesalonicenses 1:3. A ver. Amén, amén. Adelante. Dice, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice la obra de vuestra fe. Este es un pasaje que también debió eliminar Lutero de la Biblia, de su Biblia, ¿no? De lo que al final terminó siendo una perversión de la Biblia. Debió hacerlo aquí también, un recorte, porque aquí dice que no solamente las obras son importantes, es que la misma fe es una obra. La salvación mediante la fe es salvación por obediencia. Esto también lo dice Juan 3:36 y Segunda de Tesalonicenses 1:8. Vamos a leer esos pasajes también, amados hermanos, por favor. Juan, capítulo 3, versículo 36 y Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 8, por favor. Amén para el de Juan. Adelante. 3:36. El que cree en mí, pero el que cree en el Hijo, tiene vida eterna,
Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Amén. Y segunda de Tesalonicenses 1:8. Amén. Adelante. En llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, hermano. Dice, por un lado, que el que no cree en el Hijo será condenado. Pero luego, en el otro, dice que no solamente se trata de tener una convicción mental, no se trata solamente de tener una aceptación. Dice que hay que llegar a la obediencia. ¿Quiénes se van a condenar? Los que no hayan obedecido el Evangelio. Así que como pecador inconverso, la persona debe tener una fe de confianza, una fe obediente. Si es así, eso va a causar que ese creyente, esa persona que llega a tener esta convicción, se arrepienta y se bautice y reciba el perdón de sus pecados, como lo menciona el texto de Hechos, capítulo 2, versículo 38. Bien, amados hermanos, vamos a quedar allí por esta noche. Luego, en la siguiente lección, si Dios nos da vida, salud y oportunidad, hablaremos de la sinécdoque, la figura literaria de la sinécdoque, en el texto de Mateo capítulo 10, los versículos 32 y 33. Así que les pido que lo vayan leyendo, lean también el contexto de ese pasaje, para que también pues tengamos una base, un fundamento para la próxima lección y así también pues podamos participar posteriormente entonces con preguntas y respuestas. Allí vamos a ver bastante en detalle ese pasaje. Vamos a también ver Juan 12, 42 al 43 en detalle. Vamos a ver el caso del ladrón en la cruz en el Evangelio según Lucas, el capítulo 23, versículo 43. Va a ser uno que vamos a estar analizando. Y todos estos pasajes siempre dentro de la temática, cómo las denominaciones leen mal y usan mal la escritura. Así que vamos a quedar allí por esta noche, amados hermanos, en nuestra sesión de la lección número 9.